Hola a todos y a todas y bienvenidos al webinar de hoy. Nos alegra mucho contar con vuestra presencia en esta sesión en la que abordaremos un tema actual que es mujeres y finanzas, claves para tu libertad, en colaboración con Fundación Mujeres Progresistas. Este webinar está organizado por Asufin en el marco del proyecto Consumidores hacia una mejor salud financiera, que cuenta con la financiación del Distrito del Retiro del Ayuntamiento de Madrid. En este webinar vamos a tratar sobre todo que si queréis aprender a gestionar mejor vuestro dinero y tomar decisiones financieras, ¿no? Es tomar las riendas de tus finanzas gracias a este webinar. Exploraremos diferentes conceptos financieros y mucho más, con especial atención a los desafíos y oportunidades que actualmente las mujeres nos enfrentamos en el ámbito económico. Como siempre me presento, mi nombre es Raquel Pedro, del Departamento de Servicio de Información de Asufin, y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, como siempre, os vamos a recordar un poco las dinámicas. En primer lugar, la ponente de hoy, Raquel Alcaraz, dará este webinar, impartirá y posteriormente pues daremos paso a las preguntas y respuestas, las cuales podéis hacer a través del menú de preguntas y respuestas que aparece debajo con el icono del signo de interrogación. Y al final las responderemos. Aclarar también que solo se responderán cuestiones relacionadas con este tema. Y si pueden surgir confusiones con otro tipo de cuestiones, también os podéis escribir a nuestro correo electrónico que es info@asofin.com. Así que os animamos a participar con preguntas y dudas, ya que nuestro objetivo es daros las herramientas claras, accesibles y eficaces para defender vuestros derechos. También queremos tomarnos un momento para agradecerte por ser parte de Asufin y gracias a tu confianza y compromiso, pues seguiremos creciendo juntos día a día y queremos estar más conectados con vosotros. Por eso os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, donde compartimos novedades, nuevos productos, consejos y eventos. Mi compañera Patricia os dejará todos los enlaces e información de interés a lo largo de este webinar en el chat. También, por último, tras finalizar el webinar, os aparecerá un breve cuestionario que pues agradecemos que nos cumplimentéis porque nos servirá para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo pues para poder mejorar de cara a otros webinars. Como siempre os recordamos, es anónimo y en menos de un minuto lo tenéis listo. Y también si os gusta este tipo de iniciativas, pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos y queréis que sigamos fomentando la educación financiera, sobre todo pues este caso también que hoy nos vamos a orientar a las mujeres, pues agradecemos que nos dejéis una reseña en Google positiva. Así que en el chat os dejemos el link. Y sin más dilación, doy paso a Raquel Alcaraz, quien será la ponente de hoy. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y pues tras su paso por la banca, actualmente y durante más de 15 años, trabaja en el tercer sector, en proyectos de emprendimiento y educación financiera, pues con perspectiva de género, feminista de vocación y de manera activista, pues con su participación en diversas entidades, pues sobre todo para reflexión y profundización en otras formas de hacer economía. Así que, Raquel, te doy paso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Sufin por contar conmigo una vez más. He tenido ocasión de compartir con ellas otras sesiones y otras jornadas. Y bueno, pues un gusto poder estar una vez más aquí compartiendo. Me resulta raro, ¿no? Porque no veo a nadie, ¿no? Y me gusta siempre ver caras, incluso aunque sean expresiones de qué está contando, ¿no? Pero bueno, podéis interactuar de la manera que consideréis. Sí que se ha tenido en cuenta, ¿no? Un tiempo para al final, si tenéis alguna reflexión, alguna pregunta que hacer sobre los contenidos que vayamos a ver, pues por supuesto al final podéis hacer todas estas cuestiones, ¿no? De cosas que vayamos a plantear, que voy a plantear. Si a lo largo de la presentación consideráis que queréis comentar algo, por mi parte tampoco hay mayor problema, ¿eh?
si podemos, si se puede esperar al final, esperamos, pero si no, pues no tengáis ningún inconveniente en decirme, ¿vale? Es un tema complejo y amplio, el que vamos a tratar hoy, y hay muchas maneras de enfocarlo, con lo cual, bueno, pues hay que decidir, ¿no? Por dónde ir enfocando el tema y en qué cosas centrarnos y en qué, bueno, pues que se tiene que quedar alguna cosa en el tintero, y ahí es donde os invito que desde luego preguntéis luego o en cualquier ocasión. Podéis poneros en contacto conmigo y desde luego con Asufin, que es una entidad también de confianza, y podríamos, y seguro que pueden ampliar cualquier información, y desde luego yo también. Bien, vamos a comenzar con la sesión, ya un poco con el contenido, y la idea es empezar, ¿no?, con un viaje en el que iremos desde lo más general, ¿no?, como ponernos en el contexto de dónde estamos, de un poco cómo es nuestro sistema social, ¿no? Porque al final somos parte, somos los seres humanos, ¿no? Las mujeres, somos parte de una sociedad con una serie de condicionamientos desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, o sea, nuestro entorno al final, y cómo se nos socializa, cómo aprendemos a ser personas adultas, ¿no? Y mujeres en este caso, pues bueno, cómo eso afecta, y en ese contexto es en el que nos movemos, ¿eh? Entonces, bueno, para saber un poquito cómo funciona la economía, pues sería por donde vamos a empezar, ¿no? Por ese contexto. Voy a quitarme esto de aquí, que no veo parte de mi propia presentación, y lo coloco en otro lado. Bien, ya está. Bien, tenemos un poco, os invito, ¿no? No sé cuál es vuestra situación, vuestro sentir sobre el feminismo, sobre el término feminismo, sobre igualdad, igualdad de oportunidades, pero sí que os invito a esta reflexión, a entender que vamos a hablar desde una realidad, desde un punto de vista feminista, desde un punto de vista de la perspectiva de género, en donde decimos mucho que nos colocamos las gafas moradas, ¿no? Y mirar la realidad con esa visión en la que entendemos que hay una serie de desigualdades estructurales y sociales, hay una serie de realidades que nos imponen unas expectativas y una forma de ser a nivel estadístico, y que esto, bueno, pues da resultado a que haya ciertos condicionamientos en toda nuestra forma de hacer o de implicarnos o de participar de manera activa dentro de la sociedad, ¿no? En este caso vamos a hablar de ciertos aspectos que tienen que ver con lo económico, con lo financiero, cómo nos relacionamos con todos estos temas las mujeres y cómo también se nos condiciona desde afuera. Y con la idea además de que esta reflexión, bueno, pues que reflexionemos juntas y juntos, si es que se incorpora algún señor, que por supuesto será bienvenido, que bueno, que se produzca reflexión y que compartamos puntos de vista, y con todo lo que expongamos, bueno, pues ver qué sentires tenemos. Hago hincapié en esto porque hay cosas en las que nos podemos ver más o menos reflejadas, ¿no? Nuestros niveles de condicionamiento pueden ser diferentes, nuestras historias personales pueden ser diferentes, y nuestra visión del mundo puede tener, claro, matices personales de cada una y de cada uno de nosotros, pero sí que partimos de esta base estadística y de estas realidades que a nivel estadístico están contrastadas, y que ponemos un poco encima de la mesa para debatir y reflexionar desde ahí, y para intentar, bueno, pues mejorar, ¿no? O nuestra situación en el mundo, que vaya a esta sensación o a esta participación más igualitaria, ¿no? Entonces, bueno, en la estructura un poco del taller lo que va a buscar es esto: conocer mejor el sistema, es decir, el sistema social y principalmente económico, tal y como está planteado, y cuáles son un poco sus reglas del juego. Vamos a intentar dar algunas claves que nos permitan llevar una vida financiera y económica más saludable, y con mayor conocimiento, ¿no? Con mayor empoderamiento, como dice ahí al final, ¿no? Que tengamos esta sensación de mayor control entre lo económico y lo financiero, con menos miedos, con menos preocupaciones, con menos interrogantes.
liberarnos también un poco de la culpa ante errores a lo mejor financieros cometidos o no decisiones del todo acertadas desde el punto de vista económico, ¿vale? Y también, bueno, pues para ello tener ciertas herramientas para defendernos, ¿no? Del sistema o para defendernos de determinadas situaciones que puedan ser complicadas. Vamos a empezar con el sistema económico y el sistema social, ¿no? Partimos de la base de que vivimos en un sistema en el cual se producen desigualdades, desigualdades de oportunidades, desigualdades que vienen principalmente dadas por razones de género, o sea, nacemos y según nacemos se nos cataloga, ¿no? Como hombres y mujeres, eres niño o eres niña, y de ahí ya empiezan ciertos condicionamientos y se nos inculcan ciertos valores asumidos y demás, ¿no? Y este sistema político, económico, social, empresarial que tenemos a nuestro alrededor se caracteriza por ser patriarcal y androcentrista. Esta imagen que veis ahí no es ni más ni menos que reflejo, que es una imagen un poco variada, escogida y cogida de internet, pero que seguro que habréis visto a lo largo de cuando nos presentan la evolución del ser humano. Este ser humano es un señor, se asume directamente, y bueno, no quiero entrar en prehistoria ni paleontología ni todas estas cosas, pero bueno, de hecho hay muchos estudios incluso a ese nivel, ¿no? Que vemos cómo condicionan incluso nuestro imaginario, ¿no? Entonces, bueno, nuestra querida Mafalda, ¿no? Aquí hablando con, no sé si conocéis un poco a Mafalda, me imagino que sí, y este, su amigo este que yo creo que se llama Manolito, Manolito, ahí está. Manolito, que le gusta mucho el dinero, ¿no? Y es que en la sociedad actual, efectivamente, al dinero se le otorga mucho, mucho valor, ¿no? A nivel social, ¿no? Si el tener o no tener dinero te posiciona a nivel social y hace que, bueno, pues tus posibilidades de participación y, como digo ahí, de autonomía y poder, pues sean unas o sean otras, ¿no? Y esto me parece importante remarcarlo. Porque, bueno, pues, los valores sociales son establecidos por nosotros. Podríamos poner en mayor valor, ¿no? Otro tipo de características y sin embargo, bueno, pues la verdad que el poder, que es el valor que se le otorga al dinero, a lo económico, al patrimonio, ahora mismo es muy, muy elevado. No sé si conocéis, os suena este señor, Adam Smith, y este palabrejo, ¿no? Homo economicus. Y bueno, es que es una base fundamental de nuestro sistema económico actual. Las teorías económicas que desarrolló esta persona, ¿no? Adam Smith, y donde se le da mucho valor a los mercados. Habla bueno, como este ser, ¿no? Este Homo economicus, que toma decisiones y se supone que toma unas decisiones perfectas, de manera que el mercado se autorregula, cualquier mercado se autorregula, ¿no? Con estas decisiones que cada uno de estos homo económicos, cada uno de estos individuos hace. Y atendiendo, ¿no? A que lo hace desde una perspectiva del propio beneficio, y desde ahí, como busca su propio beneficio, pero la persona de enfrente también, el otro, al final se produce esta mano invisible de la que nos habla, en la que se toman estas decisiones, se supone que perfectas, y hace que los mercados se vayan, digamos, como autorregulando. De hecho, y por eso hay muchos, actualmente se sigue creyendo así, se da esta preponderancia a los mercados. Y entonces, en muchos casos, bueno, pues cuando llega una recesión, no queda más remedio que pasarla y que todos nos apretemos el cinturón. Cuando digo todos y todas, normalmente es un nivel económico normalmente bajo. Nos sonarán recesiones como la del 2008, con la recesión bancaria, el crack financiero que hubo y demás. Y entonces, bueno, hay esa creencia de esa autorregulación, ¿no? Con lo cual también es muy famosa una frase de hace ya años de Margaret Thatcher, ¿no? De que no se puede hacer nada, ¿no? Esto es así y hay que pasar el mal trago y hay que apretarse el cinturón, ¿no? Entonces, bueno, esta es la base económica que hay detrás de nuestro sistema,
que es un sistema que, una palabreja que también me imagino que habréis oído a menudo, ¿no? Que vivimos en un sistema económico capitalista o neoliberal, ¿no? Pues esta es la base de un poco este sistema económico que tenemos ahora mismo instaurado y que es el sistema económico hegemónico que hay a nivel global, a nivel mundial, en su mayoría, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de este Homo economicus, este ser humano, ¿no? Sabio con toda la información que toma estas decisiones perfectas en el mercado, por lo cual al final se produce esta mano invisible donde todo se va autorregulando, en realidad no estamos hablando de cualquier ser humano, no estamos hablando bueno, yo por ejemplo no me veo reflejada ahí. ¿No? Y en realidad se habla de que este Homo economicus del que se empezó a hablar en economía ya hace unos cuantos siglos, ¿no? En realidad estamos hablando de este BBVA-H, que no es el banco, no estoy haciendo publicidad de ningún banco, sino como veis más abajo, en realidad se trata de un hombre blanco, burgués, adulto, que tiene una funcionalidad normativa y heterosexual, ¿no? En realidad estamos hablando de un estereotipo y de un tipo de ser humano. Os pongo ahí una foto una imagen de Robinson Crusoe porque se le ha utilizado muchas veces como ejemplo en su bagaje que tuvo en esta isla en solitario, como ese Homo economicus y todo lo que va construyendo a su alrededor. Curiosamente, se pone el foco en este señor que es blanco y que tiene a un señor negro detrás de él, bueno, pues al final como esclavo o similar, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy llamativo el uso de esta imagen y de este personaje unido al Homo economicus y que demuestra una vez más, ¿no? En realidad, quién es ese modelo que está detrás de esta idea de la mano invisible y de estos mercados perfectos, ¿no? En el cual, en este modelo, al final no estamos incluyendo a toda la sociedad. Desde luego, las mujeres no estamos ahí, incorporadas además muy recientemente, más recientemente de lo que pueda parecer dentro del sistema económico y financiero y de las decisiones económicas y financieras, ¿no? No hay que olvidar que en este país hasta hace, bueno, mi madre, por ejemplo, no podía abrirse una cuenta bancaria cuando se casó y sus decisiones dependían de las de mi padre, ¿no? No tenía plenos poderes, ¿no? O sea que no es tan antiguo. Aunque una ya tiene una edad, ¿no? Pero sigue siendo algo más cercano de lo que nos pueda parecer, ¿vale? Entonces, ¿no? Pues si nos planteamos este homo economicus, ¿no? Con lo que estábamos diciendo, en realidad, esta persona que este ser humano que tiene estas decisiones perfectas, nos podemos plantear algo tan sencillo como lo que planteo ahí. O sea, si este ser humano, que en realidad hemos descubierto que es un BBVAH, eh, toma estas decisiones perfectas, parece que estemos hablando de un ser humano con superpoderes. Es decir, nunca tiene un mal día, pero tampoco es eso, es que nunca tiene un buen día tampoco, ¿no? Porque hay veces que tomamos decisiones en lo económico que tienen que ver con cierto entusiasmo, con cierta, bueno, pues por cercanía a otras personas, por cosas que nos gustan, porque, bueno, hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos a unos y a otras, ¿no? Entonces, ese Homo económico realmente tiene algún reflejo en lo que somos los seres humanos, es decir, tanto hombres como mujeres, aquí estoy hablando, ¿no? Parece, ¿no? Parece que esta teoría, ¿no? Como que se queda lejos de lo que podemos pensar que es una realidad social y que tanto local, territorial, como desde luego mundial, incluso si queremos llevarlo a las relaciones entre países, ¿no? Y cómo porque los mercados además son cada vez más internacionales, ¿no? Con lo cual este Homo economicus empieza bueno, da la sensación de que deja fuera a bastantes personas, ¿no? Esta es una figura de un iceberg que si habéis estado en algún otro tipo de charlas o habéis leído
temas relacionados con la desigualdad o incluso también con violencia de género, con temas de sociología. Se utiliza mucho la figura del iceberg porque lo que nos muestra el iceberg, como sabéis, ahí veis en la figura que todo lo que está por encima del agua es realmente lo visible, lo que se ve, lo que se tiene en cuenta y tal, y nos perdemos, como en el Titanic, nos perdemos todo lo que está por debajo, que de hecho es muchísimo más grande que lo que asoma. Bueno, pues la economía, desde una perspectiva feminista, la economía feminista también utiliza esta figura del iceberg para poner sobre la mesa otro aspecto que me parece muy relevante porque además nos afecta principalmente a las mujeres desde el punto de vista que el ámbito privado, el reproductivo, es el que normalmente y socialmente se nos atribuye a las mujeres. Pero es que además a nivel económico, como con las preguntas que hemos visto en la pantalla anterior, vemos que este Homo economicus no se tiene en cuenta eso, ni si un día le duele la cabeza, ni si un día está de baja, ni si tiene un mal día, ni todo lo que es necesario para que ese Homo economicus actúe en el mercado. De hecho, hay un libro también, que ya tiene unos años, pero que es muy ilustrativo y si queréis profundizar en estos temas, creo que es muy entretenido de leer y muy interesante, aunque no el mundo de la economía no sea vuestro fuerte, que es quien le hizo la cena a Adam Smith, este señor que veíamos antes, economista, que está escrito por Catherine Marshall, creo que no le estoy cambiando el nombre, pero os va a ser fácil de encontrarlo si queréis buscarlo. Y lo que plantea en esta pregunta de quién le hacía la cena a Adam Smith es muy ilustrativo, que por cierto era su tía, su tía era la que le cuidó. Es decir, para que Adam Smith se sentara a escribir sus teorías y ese libro y pensar sobre economía, hay alguien que está sosteniendo su vida. Los seres humanos, ¿no? y todo el sistema natural en el que vivimos y el mundo en el que vivimos, pero desde luego los seres humanos necesitamos de vivir en lo comunitario y en lo colectivo para sostenernos, ¿no? Somos seres dependientes en muchas etapas de nuestra vida, no solo cuando nacemos y no solo al final de nuestras vidas, sino a lo largo de nuestra vida tenemos muchas etapas y muchos momentos vitales a lo largo del día en el que necesitamos de otros seres humanos y necesitamos de un sistema que permita nuestra vida, ¿no? Esta es la parte privada, reproductiva, de los cuidados que es necesario para el sostener de la vida, ¿no? También se habla en teorías económicas feministas del hombre champiñón, ¿no? Pues dentro de la teoría, de las teorías económicas más capitalistas y más neoliberales, obvian la parte de los cuidados, la parte de sostenimiento de la vida que es necesaria, ¿no? Y está invisibilizada y que queda muy bien representada aquí en este dibujo y que además, vuelvo a repetir, como se nos atribuye normalmente a nosotras, pues claro, se le da poco valor, está invisible con todas las cargas que esto supone. Desde el punto de vista económico, es decir, que lo que se queda dentro del hogar no pasa al mercado y no se tiene en cuenta dentro de los niveles económicos, por ejemplo, del PIB y demás. Y por otro lado, tampoco se tiene en cuenta toda la carga que eso supone a nivel de tiempo y a nivel de gestión emocional y por lo tanto de salud. Y normalmente en este caso estamos hablando de la salud de las mujeres y del tiempo de las mujeres, porque todavía queda mucho por avanzar en corresponsabilidad, ¿no? Eh, Aquí entramos en otro aspecto también dentro del sistema económico hegemónico actual, ¿no? Que es el capitalismo, como hemos dicho, y en el que está el centro del mercado, como también hemos visto hasta ahora, y metemos otro aspecto más, que es el crecimiento continuado. Actualmente
lo que se cree es para que el mercado siga funcionando, para que el sistema económico siga funcionando, lo que se considera como positivo y lo que se considera como necesario para que todo vaya bien, como medida de que todo va bien, es que haya un crecimiento continuado. Me imagino que esto sonará cuando que crece el PIB y tal. Bueno, muchas veces cuando hay, y sobre todo cuando hay crisis, de repente nos hacemos expertos y expertas en determinados baremos o medidas o nombres económicos, palabras económicos que a lo mejor no teníamos antes en nuestro día a día y que de repente aparecen, ¿no? Y nos hacemos expertos y expertas en ello. Bueno, al final todos son medidas económicas, medidas numéricas que piden ese crecimiento continuado, que muchas corrientes económicas están planteando una y otra vez, cada vez más, que esto es insostenible. O sea, el mundo es finito, el planeta Tierra es finito y tener esta idea de crecimiento continuado, pues parece bastante utópico, ¿no? Bastante difícil de sostener. De cara a esto, bueno, yo creo que estas imágenes os sonarán a todas y a todas, os son familiares. Y para que este crecimiento continuado se produzca, bueno, pues lo que hay que alentar es a un consumismo exacerbado, yo diría, ¿no? A un consumismo continuo, hasta tal punto que ha llegado, está muy unido a nuestra situación emocional, ¿no? Parece que si tienes capacidad de compra, si consumes, te sientes más feliz que si no tienes esta capacidad o no tienes estas posibilidades de cosas absolutamente que no siempre necesitamos, ¿no? Entonces, de ahí lo que planteamos es que efectivamente este sistema capitalista promueve esto, esta necesidad de consumismo y este individualismo, que además basado sobre un mercado que necesita, pero que sin embargo está denostado, no se le pone en valor, necesita una fuerza importante de trabajo, ¿no? Que es el proletariado, que somos los que necesitamos vender nuestro tiempo para obtener dinero y que todos estos bienes y productos y servicios se produzcan, ¿no? Entonces se da prioridad a este sistema de producción frente a los cuidados, ¿no? Se da principalmente este empoderamiento y este mayor valor a estas necesidades personales, necesidades con comillas, frente a lo familiar y a las necesidades vitales. Tim Jackson es otro economista y profesor de universidad que podéis encontrar charlas de él, charlas TED y también algunos de sus libros. Está dentro de la teoría del decrecimiento, ¿no? Y aquí nos plantea una frase que me parece muy potente, ¿no? Que estamos sumergidos en una historia perversa, ¿no? Donde se nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar de forma nada duradera a personas que no nos importan, ¿no? La frase yo creo que es brutal, pero así es, ¿no? Y es muy difícil escapar de esta rueda porque de hecho está tan bien construida que efectivamente nos afecta en nuestra construcción emocional, ¿no? Todos y todas yo creo que nos sentimos mejor cuando gastamos y consumimos y muchas veces pues eso, en cosas que van a durar nada y que cuando llegamos a casa ya deja de ser nueva, ¿no? Y pasa a ser una más de las cosas que ya tenemos. Como decía antes, el dinero tiene un gran valor a nivel social. Aquí tenemos de nuevo a Manolito diciéndonos bueno, realmente es que si no tienes dinero es que ni siquiera eres, ¿no? O sea, ni siquiera eres. Y es muy, muy duro de decirlo así, pero la verdad es que así es, ¿no? Parece ser que cuanto menos dinero tienes, pues menos vales y menos cuentas en esta sociedad, menos prestamos atención, ¿no? Hasta un punto de vista bastante deshumanizador, ¿no? Eh,
Está claro que el tener dinero y el acceso al dinero otorga independencia, eso sí, eres independiente para poder tomar decisiones y poder hacer y deshacer con respecto a desde las necesidades más vitales. O sea, este acceso al dinero y esta necesidad de dinero es obvia, ¿no? Y la mayoría de nosotros y de nosotras tenemos que acceder al mercado laboral para acceder a este, a este bien, ¿no? A este dinero para poder tener acceso a estos bienes y servicios necesarios para la vida y de ahí, bueno, podemos ir escalando, ¿no? A otras cosas que ya no tienen tanto que ver con el estar vivos y vivas, sino con cosas que nos pueden hacer nuestra vida también un poco más agradable. Aquí me pongo entre paréntesis conciencia de clase, pero me parece muy importante. Parece que queda anticuado o como muy, yo qué sé, marxista o comunista hablar de proletariado, que es una palabra que he utilizado en la anterior plantilla, pero no sé, yo creo que las palabras tienen un nombre y un significado y ese es el que es. Entonces, muchas veces además confundimos, ¿no? Y hablamos de clase media, de burguesía y demás. Proletariado es aquella persona o quién forma parte del proletariado, aquella persona que tiene que trabajar para su sustento y para seguir adelante. Yo, si dejo de trabajar, mi vida, o sea, no tengo acceso a otro dinero. Yo tengo que trabajar y ofrecer mi tiempo a cambio de dinero, de manera que yo puedo seguir adelante con mi vida. Esto, de nuevo, si lo volvemos a la teoría de los mercados de los que nos hablaba Adam Smith, pues tendríamos un mercado laboral donde hay gente que ofrece trabajo y hay gente que ofrece su tiempo a cambio de esas ofertas de trabajo, ¿no? Oferta y demanda y que se van ahí, se van ajustando de manera que es perfecta. Bueno, yo creo que todas y todos sabemos que esto nada más lejos de la realidad. Ahí están las cifras de paro, aunque vivimos un momento en el que estamos llegando a mínimos históricos, pero sigue existiendo el paro y donde además hay un montón de rigideces y un montón de discriminaciones y desigualdades y que a las que muchas nos afectan a las mujeres, ¿no? Yo creo que hay palabras que a todas y a todos nos sonarán, ¿no? Como la brecha salarial, los sesgos que se producen en el mercado laboral, el suelo pegajoso, el techo de cristal, ¿no? Que son un montón de mecanismos que se repiten, que vienen de lo social y que se repiten dentro del mercado laboral produciendo discriminaciones. El mayor número de contratos laborales a jornadas parciales son de las mujeres, normalmente porque está relacionado con la falta de corresponsabilidad, las dificultades para la conciliación, ¿no? Con lo cual, si nuestras posibilidades de entrar al mercado laboral son menores o tienen ciertos aspectos discriminatorios, obviamente vamos a tener pues sueldos menores y no solo presentes, sino también futuros, con lo cual nuestro acceso al dinero, ¿no? Nuestra relación con el dinero, si viene desde la escasez y si viene desde una situación en desigualdad, pues desde ahí también nuestra relación va a ser diferente con el dinero, ¿no? Cuando tienes abundancia, pues te relacionas de una manera a cuando, bueno, pues estás en otro punto donde en líneas generales y a nivel estadístico podemos decir que, bueno, habréis oído hablar también de una expresión que es la feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza nos habla de esto, ¿no? De la precarización laboral y del menor acceso de las mujeres al dinero. Desde un punto de vista presente, es decir, con unas peores condiciones en el mercado laboral y desde un punto de vista futuro, porque si tenemos un menor acceso al dinero en el mercado laboral, sueldos más bajos, jornadas parciales en mayor medida, etcétera, lo que va a suponer eso es unas menores pensiones de futuro, con lo cual, al final, feminización de la pobreza presente y también futura. Bueno, aquí esto es lo que justo lo que veis ahora es lo que os estaba comentando
Y el segundo punto me parece muy importante porque eh, en el proceso del feminismo y de la lucha por las igualdades de la mujer, claro, una de los es un poco como que estamos siempre en una carrera, ¿no? Disculpad. Estamos en una carrera que parece que nunca terminamos de ganar, ¿no? Porque parece pues, que salvamos un obstáculo y luego viene otro. Entonces, en esta carrera de obstáculos parece que va saliendo por etapas, digamos, como en lo urgente. No sé si nos vamos a las primeras olas del feminismo, pues nos encontramos con las mujeres que luchaban por querer votar, ¿no? Que además eran mujeres de la burguesía y alta burguesía, o sea, no las clases más bajas. Nos encontramos con mujeres que luchaban por querer trabajar, luego por la misma jornada, o sea, con cosas que ahora ya parecen incorporadas y parecen que tenemos normalizadas, como que esa desigualdad no existe, y entonces claro, las luchas eran, habéis oído hablar mucho, claro, de la independencia, el hecho de que las mujeres se incorporen al mercado laboral permite una independencia económica que permite que puedan seguir adelante con sus vidas y tener sus propios ingresos y por lo tanto tomar ciertas decisiones. Pero sin embargo, lo que se ha ido habiendo con el avance de los feminismos, con el avance de la igualdad y del estudio a nivel económico de cómo nos movemos las mujeres en educación financiera, educación económica y en participación activa en la sociedad a nivel económico y a nivel social en general, vemos que las mujeres estamos todavía en lucha por nuestra autonomía, porque después de la independencia va la autonomía, es como un paso más allá. Es decir, yo puedo ser independiente a nivel económico, pero no sé, no tener plena autonomía o plena libertad porque hay ciertas cuestiones en lo económico y en lo financiero que me cuesta tomar o no tengo pleno acceso a ciertos productos, servicios financieros o conocimientos financieros o incluso a patrimonio o grandes patrimonios, ¿vale? De ahí esta parte me parece muy importante, pero va a seguir saliendo y vamos a seguir profundizando con todas las cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Esto es como un puzzle que van encajando piezas y al final el discurso se puede construir en muchos sentidos, ¿no? Porque al final es como un todo, ¿vale? Este es simplemente un camino que yo he escogido para la sesión de hoy. Bien, como bien hemos visto con la figura esta del iceberg que hemos visto en pantallas anteriores, pues toda la carga de cuidados, ¿ah? Está muy invisibilizada, se entiende o se quiere entender desde muchos sectores, ¿no? Como algo personal, algo dentro de lo privado, en lo que no hay entrar. Y claro, esto produce que esta invisibilización de todo lo que supone esta carga de los cuidados, este homo económicos que hablábamos al principio, de que no somos, no son hombres champiñón, que el ser humano nace y ya estamos mágicamente para ser productivos en la sociedad, sino que el ser humano a lo largo de su vida hay muchos momentos vitales a lo largo de su vida y a lo largo del día incluso en el que necesita de los cuidados, ¿no? Y vemos que normalmente estos cuidados típicamente se nos atribuye a las mujeres y hay escasa corresponsabilidad, ¿no? Con todo lo que conlleva esto, no es solo se trata de que de repente hago determinadas acciones y hacemos todos y todas, muchas veces se está hablando de la gran carga mental que suponen los cuidados y que todavía, bueno, pues en mayor medida pues se nos atribuye y lo asumimos las mujeres. Este otro aspecto siguiente que veis ahí de cortoplacistas y presente continuo de los cuidados me parece también muy importante porque tiene una relevancia también en lo económico y en lo financiero. El tiempo, la dimensión del tiempo es muy importante en las decisiones económicas y en las decisiones financieras. Y entonces olvidarnos de la percepción de cómo vemos el mundo las personas por cómo hemos aprendido determinadas cosas y cómo se nos han atribuido determinados aspectos, esta socialización de género de la que hablamos, hace
que nuestra dimensión del tiempo y nuestra concepción del tiempo y nuestra concepción del mundo pues tenga unas características u otras. Los cuidados están unidos a un presente continuo. Comemos todos los días, hay que ocuparse de los cuidados todos los días y hay que tomar unas decisiones que son continuas todos los días. Esto hace que sea como una rueda, un poco de hámster, ¿no? Yo recuerdo mi madre cuando era pequeña que nos pedía muchas veces que le dijéramos que qué hacía de comer, ¿no? A mí me sorprendía mucho esta pregunta y siempre la respuesta nuestra era lo que sea, mamá, ¿no? Nos gusta todo lo que haces y haz lo que quieras, ¿no? Y mi madre era como, no, por favor, decirme qué hago mañana de comer. Aquí entramos otra vez en lo de la invisibilización y la carga mental incluso que suponen los cuidados, ¿eh? Entonces, esta carga mental y esta carga también de tiempo hace que nos movamos en este presente continuo que se repite una y otra vez, ¿no? Y con una mirada pues bastante cortoplacista, que es necesaria para los cuidados, pero que hay que tener cuidado de no extrapolarla a lo económico y financiero y que muchas veces se produce. Y puede ser que esta sea una de las razones también por la que el menor nivel de educación financiera y de conocimiento y ya no solo de conocimiento, sino de naturalidad y de familiaridad y de seguridad con el que las mujeres nos movemos en entornos financieros y en mercados financieros. Y por supuesto no tiene nada que ver con nuestras capacidades. Somos capaces de manejar esto y muchas cosas más, pues solo faltaba eso, ¿no? Sino que tiene muchas veces que ver por esto, por la socialización de género, los roles que se nos atribuyen o que incluso nos atribuimos a nosotras mismas por la socialización de género, por roles aprendidos y sesgos impresos que tenemos en nosotras mismas. He hablado de manera directa e indirecta, yo creo, de la salud mental y física, ¿no? Al final hay un montón de todas estas cargas que tienen que ver con los cuidados, de la triple jornada laboral que se habla de las mujeres, la jornada laboral que ya hemos conquistado, incluirnos en el mercado laboral, aunque en situación más precaria, la jornada laboral que tiene que ver con los cuidados y la que tiene que ver con lo social. Normalmente las mujeres nos ocupamos del sostener social, del sostener emocional de la familia, de las relaciones sociales. No hay nada más que ver los grupos de AMPA. Yo no soy madre, no he estado en ningún grupo de AMPA ni WhatsApp de estos, pero he oído hablar de ellos lo suficiente, ¿no? Y ahí pues sigue copando toda esta carga mental, todo este sostener emocional y de gestión las mujeres y esto tiene un precio. Las ocupaciones y el estrés y el tener 20 frentes abiertos tienen un precio en mayor o menor medida, ¿no? Esto lo podemos unir a lo siguiente que viene ahí, que podéis ver, menor calidad de vida, disponibilidad de espacios propios y autocuidados, ¿no? Al final el tiempo es el que es para todos y las capacidades son las que son para todos. Aquí otra cosa, esto de que nosotras somos capaces de hacer dos cosas a la vez, no, eso es una trampa mortal que viene con lo que os decía de la triple jornada que asumimos las mujeres, ¿vale? No somos más capaces de hacer dos cosas a la vez que un hombre. Y si alguien nos lo dice, por favor, reivindicar que eso no es así y que yo hago primero una cosa y luego la otra. Y habrá que establecer prioridades como todo el mundo, como todos los seres humanos. Bien, partiendo de esta base, entramos un poco más en lo económico, aunque yo creo que ya hemos visto muchas cosas y desde el contexto, ahora vamos a vamos a profundizar un poco en el dinero, ¿no? En lo que obtenemos a través del dinero e incluso vamos a incluir aquí un concepto, vamos a hablar del dinero en plural. Ahora veremos por qué. Ya hemos visto, ¿no? Un poco esta graduación que hacía y diferenciación que hacía entre independencia y libertad y autonomía, ¿no? Como la libertad que otorga el dinero va más allá de la independencia, ¿no? Es esta capacidad, ¿no? de ser autónomas y de tomar decisiones
con la suficiente información, con la suficiente tranquilidad y con la suficiente libertad para decir quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y dividir aquí y allá y poder hablar con cierta asertividad y decidir desde ahí, ¿no? Obviamente el dinero aporta tranquilidad, calidad de vida y, como hemos dicho al principio, poder dentro de nuestro sistema social y de relaciones, ¿ah? Y desde la comunidad que somos y construimos los seres humanos, ¿no? Y desde luego ayuda en términos de igualdad. No es que la conquistes de todo, pero sí que ayuda. Bien, esta es una parte que me parece súper interesante. Hay otro libro muy interesante de una psicóloga argentina, Coría, que luego os puedo decir si eso se me ha ido el poder el del dinero o el poder del uso del dinero. Os puedo decir en otro momento o luego por el chat lo busco en un momento y os digo cuál es, pero seguro que lo encontráis fácilmente en internet también. Es un libro que ya tiene bastantes años, pero que hace una distinción del dinero que me parece fundamental y que lo uno a esto que hablaba de independencia y autonomía. Habla del dinero, como os digo, ella es psicóloga, ¿eh? Y habla del dinero pequeño y del dinero grande. Como veis ahí, hace una distinción clara. El dinero pequeño habla más de los cuidados, habla de ese día a día y de esas pequeñas cantidades y está más relacionado con ese presente continuo y está más relacionado con con estas decisiones que se toman dentro de los cuidados, dentro bueno, de lo cotidiano, ¿vale? Y entonces está más relacionado con la independencia. El dinero grande estará más relacionado con la autonomía. Ya estamos hablando de manejo de patrimonio familiar, de decisiones de inversión importantes, de decisiones de financiación que tienen una responsabilidad en el largo plazo. Estamos hablando de eso de largo plazo, de otro tipo de responsabilidad al final, ¿no? Y esta distinción me parece importante porque no son iguales todos los dineros, no implican los mismos compromisos, las mismas responsabilidades, el mismo bagaje temporal, ¿no? Y el mismo nivel de riesgo tampoco. Dicen que las mujeres tenemos más aversión al riesgo. Bueno, es que si lo llevamos a esta dimensión y que os decía de nuestra relación con el tiempo y de nuestra relación con los cuidados, pues si veis, viene todo entrelazado, ¿no? Y al final, bueno, si tenemos también menos dinero porque nuestros ascensos profesionales o nuestra relación en el mercado laboral no es igualitaria, porque me quito esto, perdona, nuestra relación con el mercado laboral no es igualitaria y nuestro acceso al dinero no es igualitario, pues también nuestra relación viene con el dinero grande, va a venir de manera diferente, ¿no? Recordar también esto que os decía de la feminización de la pobreza, ¿no? Y aquí como una reflexión, ¿no? Es como hacernos preguntas cuando eh, de nuevo, lo que decía al principio, fantástico si estáis todas súper empoderadas con el dinero, yo muy contenta, pero en realidad si pensamos en esta serie de cosas, ¿no? Llevándola a lo concreto, a lo mejor nos resuena en algo que hayamos hecho o que hagamos o que veamos en nuestro entorno que se hace con cierta naturalidad y quién se encarga de qué y quién se ocupa de qué, ¿no? Y esto es lo que, estas preguntas y esto que muestro aquí es lo que refleja esto anterior que os he ido comentando. Voy un poquito más rápido, pero luego yo creo que va todo relacionado con una cosa con otra y ahora cogemos velocidad porque al final con todo lo que he mostrado al principio yo creo que se va comprendiendo, ¿no? Y como que va haciéndose concreto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que ya os he comentado del tiempo. ¿El tiempo tiene género? Pues sí, al final las 24 horas del día son las mismas para todos y para todas. Pero claro, si hablamos de esa triple jornada laboral que tenemos las mujeres, la laboral del mercado laboral, la de los cuidados y la de
lo comunitario, lo colectivo, lo social y lo emocional, ya, ahí ya tenemos que las horas se nos van quedando cortas, ¿no? Eh, Claro, si además nos ocupamos de los cuidados, esta dimensión que hemos visto de los cuidados requieren un presente continuo, ¿no? Donde todos los días son decisiones a corto plazo y que se repiten, muy repetitivas, ¿no? Em, Claro, también las hemos unido a que normalmente la gestión del tiempo, el dinero pequeño, la independencia, el corto plazo y los cuidados, pues está unido a este dinero pequeño, a estas decisiones continuas, al corto plazo, al de hoy para hoy, ¿no? Entonces, nuestra dimensión, además, al final, el mundo que nos dibujamos delante de nosotras, pues va a tener ciertas características y nuestro día a día viene marcada por esta serie de cosas, ¿no? Bueno, aquí entramos en lo que tiene que ver también recordar el iceberg, ¿no? Lo público, ¿no? Lo de fuera, lo que vemos, lo que se expone en el mercado, lo que está allá afuera, lo que se pone en valor y lo que se sale de la esfera privada, ¿no? Al final, la ocupación del espacio público también tiene mucho de género. No sé si esto os sonará el mansplaining, si os suena esta reflexión que dentro del feminismo está totalmente, vamos, más que hablada y reflexionada y demás, y bueno, y para seguir, ¿no? De cómo ocupamos el espacio público las mujeres, ¿no? Mira, hace poco han echado otra vez en la tele Pretty Woman, que cuánto daño ha hecho esa película y lo que nos sigue gustando a las mujeres esa película de este señor que viene y nos salva. Y hay una frase que además era con la que anunciaban que echaban de nuevo esta película en la televisión, que él le dice a ella que es algo así, qué guapa estás cuando estás callada y no sé qué. Bueno, es que es brutal esa frase, ¿no? O sea, cosas que damos por supuestas o como superadas en muchas veces, pues no, sigue estando ahí, ¿no? Se nos valora el hecho de no armar mucho ruido. Si eres asertiva, bueno, pues el calificativo que se suele usar no es asertividad, es otro con respecto a nosotras, etcétera. Entonces, claro, esto me parece importante traerlo aquí porque en las decisiones económicas, como bien ha dicho Raquel, la compañera Raquel Pedro antes, trabajo en emprendimiento también, con lo cual me toca acompañar y acompaño a mujeres que van a tener que actuar de manera activa en el mercado, ¿no? De manera principal y protagonista. Van a tener que negociar, van a tener que a ocupar el espacio público, van a tener que explicar su proyecto, defender aspectos económicos y negociar, ¿no? Y esta es una parte que yo me gusta hablar mucho con las mujeres sobre ello, organizar espacios seguros donde se puedan expresar y cometer errores como los comete todo el mundo, nosotras y ellos, y ser capaces de ocupar el espacio público, ser capaces de tomar la palabra sin miedo, incluso aunque nos vayamos a equivocar, y tener esta capacidad de negociación, ¿no? Y si tenemos que trabajarlo en casa y practicar en casa, yo les animo mucho a las emprendedoras a que lo hagan. Si van a tener que negociar, si van a tener que negociar con un banco o con o una persona cliente, que practicar esta asertividad y esta capacidad de negociación, ¿no? Creo que el mansplaining sabéis lo que es, ¿no? Que es cuando los hombres nos explican cosas, ¿no? Incluso cosas en las que somos expertas. Hay un montón de vídeos que podéis encontrar en internet, incluso con altos niveles de profesionalidad o en la esfera dentro de lo político y de órganos de poder donde se han dado estas circunstancias, ¿no? Donde un señor habla por encima de alguien que tiene mucha mayor cualificación que él en un tema concreto y aún así bueno, pues queriendo imponer su palabra. Bueno, esto es algo que tenemos que tener presente, en lo que yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa y porque afecta mucho a lo económico y financiero, ¿vale? Eh,
Aquí dos aspectos que muchas veces me encuentro muy a menudo y creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa. Que en muchos casos tiene género, en otros casos puede afectar a cualquiera, pero es muy, muy importante y luego profundizaremos un poquito en qué. Hay que tener en cuenta que lo que firmemos y lo que está por escrito nos atrapa. Nos atrapa y tenemos que cumplir lo que pone ahí. Con lo cual, no pasemos por alto nada que vayamos a firmar y que lo que pongamos por escrito y vayamos a firmar que represente la realidad de lo que estamos haciendo de la manera lo más cercana posible. Y aquí me explico. Me he encontrado en muchas ocasiones propiedades, por ejemplo, que están al 50%, firmadas al 50% en notaría, sin embargo, eso no es la realidad. Ellos no están pagando, ellos pagan menos, tal, pero sin embargo lo que va a valer en cualquier sitio es que esa propiedad está al 50%, ¿vale? Entonces, bueno, desde ahí hablo, que tengamos en cuenta que hay que leer la letra pequeña, que hay que leer lo que vamos a firmar y que lo que está escrito y lo que está firmado es lo que va a valer, ¿no? Ahí tengo un corazón roto porque siempre animo que el amor y el dinero estén separados. Creo en el amor, un poco, pero lo que está claro es que la vida da muchas vueltas, los procesos cambian y hay que defender la independencia económica y la autonomía económica. Y si se tienen cuentas separadas y luego una cuenta en común, no pasa nada. Y luego una figura que normalmente, curiosamente, se pasa mucho por alto, que es la figura de persona autorizada en un contrato, ¿vale? En un contrato bancario, en una cuenta bancaria. Entonces, que sepáis que existe esta manera, de manera que tú puedes estar en una cuenta y que una persona, otra persona esté como autorizada, no como titular, como autorizada, de manera que si a ti te pasa algo, si estás enferma o si te tal, pues esa persona podrá hacer determinadas cosas, pero la propietaria del dinero eres tú, ¿no? Y de manera que si el día de mañana pasa algo, tú a esa persona autorizada la puedes quitar automáticamente de la cuenta y la otra persona no tiene ni por qué enterarse, ¿vale? Entonces me parece son pinceladas que os voy dando, pero porque me parecen que son herramientas que están ahí y que me parecen muy interesantes. Voy algo mal de tiempo, no mucho, pero algo mal de tiempo. Lo digo Raquel o Patricia, si por si queréis decir algo o demás, que tal, pero que continúo y estoy siendo consciente del tiempo. Es que son tantas cosas. Espero que me estéis siguiendo. Em, vale, esto simplemente también porque lo conozcáis, que existe la posibilidad de una cuenta básica que sea gratuito. Para las personas que estéis en vulnerabilidad o en riesgo de vulnerabilidad, hablar con vuestra asociación, no voy a entrar en ella, a hablar con Asufin, a hablar con la Federación de Mujeres Progresistas o vuestra entidad de referencia, porque existe, tenéis acceso a ella y si vais a un banco posiblemente no sepan ni de qué le estéis hablando, bla, 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 o van a... que sepáis que existe, ¿vale? Y que hay esa posibilidad. Vale. En cuanto a financiación, también quería dar unas pinceladas porque me parece interesante. Uno, por lo que decíamos antes de la posible y real aversión al riesgo, que tiene mucho que ver con nuestra concepción del tiempo y con nuestra relación adecuada con el dinero pequeño, pero un poco más lejana con el dinero grande. Y claro, la financiación normalmente va unida a el dinero grande, normalmente. Con lo cual hay determinados conceptos que tenéis que tener en cuenta. Y lo que es muy importante es para qué es. Me voy a centrar en eso. Si yo quiero una financiación para algo que va a durar en mi vida 5 años, yo no debería financiarlo a 10. Por poner un ejemplo así como muy claro, muy obvio, que es un poco raro, no creo que lo hagáis o lo hayáis hecho nunca, pero esto es lo que hay que intentar unir, que sea coherente, que tenga en cuenta para qué estoy pidiendo ese dinero y tenga coherencia con para lo que lo voy a usar. ¿Hay excepciones? Por supuesto que las hay. Hay situaciones determinadas, por ejemplo,
Si soy inmigrante y quiero ir a ver a mi familia o quiero hacer determinado proyecto vital que tiene que ver con tal, pues efectivamente a lo mejor voy a pedir un crédito que el viaje va a durar menos que mi inversión, mi devolución del préstamo. Hay excepciones, por supuesto, pero si dudáis que tengáis en cuenta esto, el tiempo, y que si dudáis, pidáis de nuevo consejo a asociaciones como ASUFIN o a la Federación de Mujeres Progresistas, no lo dudéis, ¿vale? Y este tipo de... la presentación la vais a tener, con lo cual podéis tener reflejo de estos conceptos que os ponía aquí. Quiero de la financiación solo enseñaros varias plantillas que veréis, varias fotos que son sencillas. Quiero que os fijéis en donde pone TAE. Esto es en una de las cosas principales que nos tenemos que fijar. No os fijéis tanto en el 0% porque si veis luego sí hay un TAE. ¿Vale? Yo veo 0% y digo, no me cobran nada, ¿vale? Depende de a cómo lo financie, sí, porque tiene comisiones, no tiene tipo de interés, veis ahí que hablo de tipo de interés, pero también hay otra cosa que hay que tener en cuenta que son las comisiones. Entonces, lo que tengo que comparar siempre entre comparar una financiación o con otra es el TAE. Veis ahí que el TAE es al 0% a 3 meses o 6,86 a 10 meses. Aquí, de nuevo, tenemos otro que he cogido, esto es del Carrefour. Pues ahí tenéis un tipo de interés u otro, dependiendo de los meses. Y me fijo en el TAE, ¿vale? Es para poder comparar. Hay comparativos en internet que podéis comparar unas tarjetas de crédito con otras y ver cómo funcionan. Pues igual, os fijáis en el TAE, ¿vale? Esto como pincelada, pero puede ser que se haga grande y complejo, no dudéis en asesoraros y preguntar. Os quería también hablar, solo nombrarla porque es complicado y complejo, pero que sepáis que existe la ley de segunda persona, la ley de segunda oportunidad, perdón, ¿vale? Cualquier persona que se encuentre en una situación complicada, y con riesgo de encontrarse en un problema aún mayor, que no puede hacer frente a sus deudas, por favor, asesoraros bien, de nuevo acudir a vuestra entidad de referencia o a nosotras si estáis hoy aquí, pero que sepáis que existe y que, bueno, es un proceso, hay que hacer una serie de cosas, posiblemente necesitéis ayuda legal, pero que la ley de segunda oportunidad es una opción. Y ya resumimos con varias ideas claves, con todo lo que hemos dicho, alguna cosa que cómo defendernos ante el sistema, ¿no? Como decía antes, o cómo empoderarnos y cómo hacer, bueno, ciertas herramientas que son en realidad sencillas, pero que al final son complicadas de nuestro día a día, ¿no? Como veíamos al principio, huir de la trampa del consumismo, ¿vale? Intentar planificar el consumo, hacernos lista de la compra. Cuidado con el pinkwashing, no sé si os suena este nombre, el pinkwashing. De nuevo, el patriarcado y el sistema económico encuentra su brecha, aunque no le suele gustar mucho el feminismo. Sin embargo, con esto de poner un lacito rosa, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer, pues se está utilizando como medida de marketing para recaudar dinero. Hay un movimiento ahora importante con todas las empresas que intentan vender esta ayuda contra el cáncer para al final hacer dinero y se niegan a justificar o realmente a ofrecer los datos reales de cuánto dinero realmente recaudan y cuánto ponen realmente para la lucha contra el cáncer, ¿vale? La carrera esta contra el cáncer de mama y demás. Bueno, pues atención a esto, compañeras, mujeres, porque el sistema capitalista siempre encuentra su resquicio, ¿vale? Unido a lo de la ocupación del espacio público y la capacidad de utilizar este espacio público, pues, y unido también a de qué firmamos, qué hacemos, por favor, tomaros vuestro tiempo.
las mujeres también unido a los cuidados y a este tiempo de presente continuo y los cuidados no se pueden dejar para mañana o para luego, ¿no? Si hay que cambiar un pañal hay que hacerlo ahora, si hay que dar de comer hay que hacerlo ahora. Nos obliga muchas veces y a la gestión del tiempo que vamos tan apuradas muchas veces, nos hace muchas veces que tomemos, que querramos resolver rápido. No hay por qué resolver ahora. Y yo a las emprendedoras se lo digo muy a menudo. Tienes un email, no quiere decir que tengas que responder ya. De hecho, yo creo que da hasta mala imagen, fijaros, parece que estés esperando a que yo te mande un email para que me respondas. No, no, tomaros vuestro tiempo, prepararos vuestra negociación si tenéis que negociar, poner vuestros tiempos los que necesitéis. Yo digo siempre sin prisa pero sin pausa. Claro, también cuidado que el miedo y el síndrome de la impostora no aparezca por ahí, ¿no? Y entonces lo guardemos en un cajón y olvidarnos. Eso tampoco. Y si necesitáis ayuda, pedirla. Pero sí reclamar vuestro tiempo para ir con calma, para leerlo todo, para pedir asesoramiento, preguntar lo que necesitéis y luego, cuando esté segura y si tengo toda la información, pues saber decir no, si hay que decir que no y firmar, pues si hay que firmar y lo que estoy haciendo, pues lo comprendo y estoy de acuerdo. No me voy a repetir sobre esto, ¿eh? Lo que decíamos, lo que firmemos hay que cumplirlo, así que vamos a tomarnos nuestro tiempo en la medida que podamos. Desde luego, va a haber casos en los que podamos negociar y otros no. La letra pequeña viene dada, pero vamos a preguntar si tenemos que preguntar y que lo que firmemos que sea lo más cercano a la realidad, que refleje lo que realmente está pasando y lo que realmente se va a producir a nivel económico, ¿vale? En cuanto al ahorro, os aconsejo separar los ahorros en la medida de lo posible, sean muchos o sean pocos. Si tenéis capacidad de ahorro o si quiero comenzar, ponerme un objetivo que sea concreto y realista. Es decir, no, sí, venga, me voy a poner a ahorrar y ponerme algo que luego no voy a cumplir la mitad de los meses. No, pues algo más bajo que no me cause ansiedad, ¿no? Que sea más realista con mi realidad e intentar separarlo, llevarlo a otro sitio, llevarlo a otra cuenta. Hay algunos bancos que ofrecen cuentas gratuitas o cuentas de ahorro gratuitas, ponerlo, sea poco o sea mucho. ¿Vale? Y lo he conseguido, más o menos, ¿no? Yo creo que no mido mucho, son la 1 y 6 minutos. Bien, podéis hacer una foto si queréis a ese QR. Es un formulario que tengo normalmente para emprendimiento, pero que sirve para que si queréis poneros en contacto conmigo, que preguntarme cualquier cosa dentro de la educación financiera o de emprendimiento, porque estéis en proceso de emprendimiento, queráis emprender, o sobre feminismo o lo que sea, o alguna cuestión que tenga que ver fuera de esto y que lo pueda trasladar a mis compañeras de la Federación de Mujeres Progresistas, bueno, pues ahí tenéis un formulario o mi email para poneros en contacto y estaré encantada de poder ayudaros y acompañaros. Y, y ya está, por mi parte ya está, salvo lo que quieran preguntar. Dejo de compartir la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias Raquel por impartir este webinar que ha servido de ayuda sobre todo pues para tener ciertos conceptos básicos y bueno, ahora como comentábamos vamos a pasar a las preguntas. Por nuestra parte os vamos a compartir pues un pequeño también QR para pues que nos pongáis una reseña o también cualquier comentario pues que queráis hacer para nosotros poder mejorar de cara al futuro.